Señor esté con nosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel día, 2 discípulos de Jesús iban andando el primero de la semana a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían. Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversan es esa que trae mientras van de camino? ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. No encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué necio y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y
levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Bien, queridos hermanos, le damos gracias al Señor una vez más en este tercer domingo de Pascua. Estamos en la cincuentena pascual. Lo que hemos resucitado con Cristo, estamos de fiesta, ¿sí? Estamos en oración, esperando lo que el Padre prometió, la venida del Espíritu Santo. Amén. Amén. A los 50 días, el Espíritu Santo llegó sobre María y los apóstoles, sobre aquella fiesta grande que se celebraba el día de Pentecostés, donde habían personas de todas las naciones, y el Señor, pues, ahí es donde Él concretiza la iglesia, porque ya la iglesia estaba fundada en el corazón de Dios. Por eso es que en la primera lectura que hemos leído, hemos visto que Pedro, a quien el Señor le dio la llave del reino de los cielos, que es la iglesia, la llave del reino de los cielos, que es la conducción de la iglesia, la llave del reino de los cielos, que es donde se abre para entrar en contacto con los sacramentos y vivir a plenitud la gracia y podernos encontrar con Cristo en la morada que Él nos fue a preparar. Por eso es importante que nosotros sigamos en oración, pidiendo todos los días que el Espíritu Santo de Dios se renueve en nuestras vidas, que nos dé fuerza para vencer las vicisitudes que se nos han de presentar cada día en esta batalla que tenemos contra el diablo. Es importante, queridos hermanos, que nosotros, pues, hagamos recordatorio de lo que Jesús pasó por cada uno de nosotros. Jesús que viene y cumple la ley del Antiguo Testamento. Jesús que viene a hacer el bien, que viene a enseñarnos que tenemos que bautizarnos. ¿Sí? Como diciéndonos la circuncisión, pues, que era para lo que habían de pertenecer a los hijos del pueblo de Israel, queda abolida, según nos dice San Pablo, por el bautismo. Jesús nos enseña que tenemos que bautizarnos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para recibir el don de la promesa, el don de la gracia, que es el Espíritu Santo, y
para ser heredero de la promesa que es el reino de los cielos. Por eso, al hacer el recordatorio, Jesús nos recuerda a través de los discípulos de Emaús, cuando ellos están confundidos porque hacían 2 días, dice la palabra de Dios hoy, el Evangelio, 2 días hacían de que el Señor pues ya había resucitado, ya tenía 2 días caminando entre ellos. Ellos no lo podían ver, ¿sí? Y no lo podían tocar, porque Él todavía no había subido al Padre. Recuerden lo que les dijo a unas de las mujeres: no me toque porque aún no he subido a mi Padre. ¿Sí? La palabra nos recuerda que su cuerpo iba a ser incorrupto, no se iba a podrir en un lenguaje dominicano, sino que iba a resucitar. Jesús les explica las escrituras a los discípulos de Emaús, que Emaús es un pueblo que estaba cerca de Jerusalén y ellos iban camino a ese pueblo. Y Jesús entonces les explica las escrituras, empezando por Moisés y los profetas. O sea, recordándole todo lo que tenía que pasar el Mesías. ¿Para qué? Para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Recuerden lo que pasó el Jueves Santo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me dice? El Jueves Santo, recuerden que el Señor instituyó 2 sacramentos: el sacramento de la comunión y el sacramento del sacerdocio. Sí, el beso de la cruz, eso fue el Viernes Santo. Pero el Jueves Santo, el día del lavatorio de los pies, es el día de la cena del Señor. Recuérdense, Jesús instituyó 2 sacramentos. ¿Por qué? Porque había un misterio. El sacramento de la ordenación sacerdotal. Cuando Jesús toma el pan, los bendice, los rompe después de haber cenado y dice: esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Agarra el cáliz, lo levanta y dice: esta es mi sangre, hacer esto en memoria mía. San Pablo nos dice que cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese vino, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Amén. Por eso, cuando los discípulos de Emaús les dicen al Señor que ya era oscureciendo, ya era de nochecita, le dice: no te vayas, quédate con nosotros, ya cae la noche. ¿Sí? Cuando Él hizo alarde de que se iba, ellos le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros. Jesús partió el pan, los bendijo, dio gracias y desapareció. ¿Qué significa eso? Jesús se quedó en el pan. Amén. Amén. Para los incrédulos es difícil creer ese gran misterio, pero nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, a través de lo que nos ha profesado la Santa Madre Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sabemos que Jesucristo está en el pan. Amén. Amén. Por eso es que el que se come el pan indebidamente, que comulga, ¿verdad?, sin estar preparado, puede ser de que se esté comiendo su propia
condenación como hizo Judas, que cuando Jesús partió el pan y Judas se tomó el pan e inmediatamente, dice la palabra, el diablo entró en él. ¿Por qué? Porque había en él la intención de venderlo por 30 monedas de plata. Es importante que nosotros entendamos que Jesús está en el pan. Por eso los discípulos no lo volvieron a ver, porque él se le desapareció. Entonces ellos siguieron, ¿verdad?, a contarle a los apóstoles y a los demás lo que había sucedido. Pero Jesús está en el pan y quiere que tú y yo, por eso me manda el Señor a decirle las cosas como son, que tú y yo aspiremos a acercarnos al pan porque Él está ahí, a ese pan consagrado por sus sacerdotes, que es para ofrecer esa ofrenda. Para eso se consagran ellos, para eso el Señor lo llama. Así que, queridos hermanos, entendamos el gran misterio de la palabra de Dios hoy. Jesús se esconde cuando termina, que bendice la palabra, que bendice el pan y da gracia y se queda ahí. Que Dios nos bendiga. Amén. Creo en un solo Dios,